este tiempo. Y tiene que ver con nuestra niñez, tiene que ver con nuestra juventud, tiene que ver con diferentes etapas de nuestra vida. Mientras estaba hace un momento atrás preparando la palabra, allí abajo, seguido a la palabra que les compartí la última vez, yo finalizaba de esta manera, escribiendo algo que luego me tocó creerlo. En una ocasión, a veces uno escribe cosas, a veces uno vuelca lo que piensa en papel para luego no olvidarse. Y recuerdo que en aquella oportunidad, en la madrugada, estaba escribiendo lo siguiente: Dios está obrando, no lo dudes. Luego de que yo escribí esto, se vino una prueba, se me vino una situación bastante difícil para mí personalmente. Esto hace poco tiempo atrás. Y hace un momento atrás estaba ahí abajo en la oficina y yo terminé la última predicación del día 31 del 5 que yo di en este lugar, en la iglesia en Puerto Deseado, escribiendo estas palabras: Dios está obrando, no lo dudes. No lo dudes, en todo tiempo dice la canción que Dios está obrando, que aunque no lo pueda ver, Dios está. Y ciertamente esto tiene que ver con un área de cada uno de nosotros. Yo quiero hablarles en esta tarde de los sueños. Los sueños. Qué importante que son los sueños en nuestras vidas. No te digo los sueños esos que soñás luego de que te comiste una comida en la noche y luego tenés sueño, que más que sueño no se entienden qué es lo que es, porque no tiene ni pie ni cabeza. ¿A cuántos le ha pasado? Que a veces te despertás y decís: soñé cualquier verdura. ¿Con qué soñaste? Es que no lo puedo acomodar el sueño porque no sé, veía puras cosas raras en mí. ¿A cuántos le ha pasado eso? A mí nomás me pasa. Bueno, se ve que como mucho. Los sueños que muchas veces la gente ha perdido. No te hablo ni de pesadillas, no te hablo ni de cosas raras como las que recién mencionaba, sino que te hablo de los sueños que quizás los tuviste desde niño, desde niña, o los tuviste a la edad de 15 años, 20 años, quizás mujeres que han soñado con formar una familia, tener una familia, quizás luego de que conociste del Evangelio, esa familia, la familia tipo o la familia de bien está orientada hacia los pasos cristianos. Le hablo a las personas que por ahí de repente quiero hablarles a los que han visto que al correr de los años, en vez de acercarse a esos sueños que fueron metas trazadas en lo más profundo de tu corazón, en tu corazoncito, por lo que pensabas y hacia lo que te querías inclinar, luego parece que fuiste creciendo y se fueron escapando, se fueron yendo cada vez más de tu mano, a punto tal que hoy hay mucha gente que ha dejado de soñar. Soñar con realidades, con cosas que te hacen felices, con cosas que al alcanzarlas te llenan, te llevan junto con el Señor a la plenitud en tu alma, en tu corazón. Quiero hablarle a la gente que alguna vez soñó cosas tan importantes como esta, que vos sabés cuáles son, y quiero hablarle a los que han dejado de soñar, que por la edad o por los fracasos que han tenido en la vida, o porque parece que no es para mí lo que yo soñé,
quizás fue simplemente un pensamiento, quiero hablarles con el título de esta palabra: Dios está obrando. En todo tiempo el Señor continúa obrando. El problema es, o nuestro problema es, creer. ¿Cuál es nuestro problema? Porque nosotros creemos, ¿por qué? Por resultados. Cuando hay resultados positivos, creemos. Cuando vemos una heladera llena, cuando vemos una billetera llena, cuando vemos quizás que las cosas empiezan a venir, es ahí donde no nos cuesta nada creer, donde no se nos dificulta creer, donde no es difícil creer. El tema es cuando no vemos resultados, cuando mi hogar no cambia, cuando yo no puedo cambiar como individuo, como ser, cuando me cuestan dejar cosas, creo que soy merecedor de lo que me está pasando, está bien, porque fui terco, en fin. La Biblia, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan describe a una generación que caminaría bajo la bendición de la luz, bajo el abrigo, bajo el amparo de la luz. En otras palabras, Juan, en esa primera carta, en el capítulo 1, hace mención de dos tipos de grupos de personas, de los que caminarían en tinieblas, pero al final termina inclinándose hacia el grupo de personas que caminaría bajo la luz. Y yo creo firmemente en mi corazón que nosotros, pueblo de Dios, iglesia de Dios, nación de Dios, hijos de Dios, podemos caminar bajo esa bendición de la luz del Señor. Donde hay luz, ninguno se puede caer, ninguno se puede tropezar, Claudio, ninguno puede errar el camino. El tema es que estemos orientados bajo esta luz, que para nosotros es la palabra de Dios, y siempre decimos que la palabra de Dios es la persona de Jesucristo, es la persona del Señor. Podemos ver en diferentes relatos bíblicos cómo mucha gente trató de cambiar su estatus de vida social, cambiaron sus enfermedades por salud, que quizás eran su sueño, ser sanos. Vemos 10 leprosos llegar a las orillas del Señor, a los pies del Señor, pidiéndole sanidad. El Señor soltando una palabra y haciendo que ellos vayan y cuenten su testimonio. Luego de estos 10 leprosos, solamente uno pudo venir a glorificar el nombre del Señor, y el Señor luego preguntándole: ¿dónde están los otros? ¿No eran 10 los que vinieron contigo? ¿Dónde está el resto? La bendición de Dios es la que yo creo humildemente en mi corazón será la que traerá nuevamente a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, ese anhelo que ya parece que hemos perdido, ese sueño que parece que hemos perdido. Ustedes son testigos, muchos de ustedes, de las palabras que en este lugar, en este altar, se han decretado sobre nuestras vidas, sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa. Palabras que, si nosotros vamos a lo humano, pareciera ser que nunca se fueran a cumplir. Quiero animarte en esta tarde, hermano, hermana, a que te mantengas fiel con el Señor. Quiero escuchar un amén a eso. Que no lo cambies a Dios.
que no lo dejes como segunda opción. Es más, un predicador hace un tiempo atrás, escuchábamos una prédica, Dios no está ni siquiera en primer lugar en mi vida, decía este hombre, no está en segundo lugar. Dios forma parte de mí, decía este hombre. Cuando Dios forma parte de nosotros, no nos podemos despegar de Él y de los sueños que yo creo que Dios ha depositado en nuestro interior. ¿Para qué? Para que por medio de esos sueños, luego hechos realidad, logremos con nuestra vida también glorificar el nombre del Señor. Quiero animarte en esta tarde a que te mantengas fiel con el Señor. Fiel a Dios. La bendición de andar en la luz. Algunos estaban en tiniebla, pero mientras unos estaban en tinieblas, habían otros que buscaban la comunión con el Señor. Mientras unos venían por los panes y los peces a los pies del Señor, habían otros que querían ser tan cercanos como los mismos discípulos del Señor. Se me ocurre que esta era una generación como la mujer encorvada que quería su sanidad, quería su liberación, como estos 10 leprosos que les termino de comentar recién, que querrían seguramente ser sanos, limpios y ya no pertenecer más a una parte de la población que era marginada por la enfermedad que estaban viviendo, que estaban padeciendo. Quiero que usted me acompañe, por favor, hoy. Vamos a ir al libro. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. En el capítulo 6, donde menciona la alimentación de los 5,000, pero también menciona cómo Jesús anduvo sobre el mar. Quiero que usted esté conmigo en el versículo 22 de este Evangelio según San Juan. ¿Está conmigo la iglesia en esa palabra? Libro de San Juan, capítulo 6, versículo 22. Dice, el siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Noten las últimas 2 palabras de este versículo 22 al último versículo, que lo que ellos hacían eran buscar ¿a quién? A Jesús. Recuerden que versículos anteriores, Jesús venía de haber multiplicado los alimentos, la comida, los alimentos, los panes y los peces a una generación escasa de recursos, a una generación quizás escasa de sueños, a una generación escasa de fortaleza, a una generación débil, a una generación que seguramente habían perdido muchos de ellos el sueño que todo niño, todo joven, todo adulto, todo anciano puede tener. Un anciano quizás puede tener el sueño o el anhelo de morir, de partir de este mundo y llegar o
o alguno de nosotros viendo a nuestros hijos crecer, viendo a nuestra generación crecer y viendo que todo está en orden, todo está en paz, más aún las cosas con el Señor. Como padre, como hermano mayor, como padre, como madre, quizás soltera, quizás nuestro sueño es que la paz de nosotros vuelva de una o de otra forma, de una o de otra manera, tener esa tranquilidad en nuestro corazón. Sepa usted que esta gente venía detrás de Jesús y buscaban a Jesús porque si habían logrado una cosa era entender las palabras de Jesús. Y más que entender las palabras de Jesús, era atender, que es distinto, prestar atención a lo que Jesús les compartía y les impartía aún estando en el desierto, estando en una aldea, estando en una ciudad, estando en una casa, estando con pocos o estando con muchos. Había una generación que había decidido salir de las tinieblas y ser respaldados por la luz, que luego el apóstol Juan en las cartas de Juan deja escrito diciendo que la luz, el que permanece en luz, ese es el que realmente es bendecido y podrá alcanzar de una o de otra manera sus sueños. Hay generaciones, hay familias, lo hubo en este tiempo bíblico, lo hay hoy, generaciones que determinaron en su corazón no solamente entender a Jesús, las palabras del Señor, sino también que atender lo que Dios está hablando en este tiempo. Yo recién le decía, quiero animarte a permanecer fiel a Dios, fiel al Señor, te cueste lo que te cueste, te cargue lo que te cargue, te sea difícil como te esté siendo. Yo siempre digo que el evangelio es simple, sencillo, para poder alumbrar a otros o poder alcanzar o hacer alcanzar los sueños a otras personas que hoy lo perdieron. Simplemente hay que guardar el testimonio, ser un hombre, una mujer de testimonio, y muchos podrán creer en Dios por tu testimonio, más que a veces por tus palabras. Entonces, esta es una generación que yo le encuentro razón a lo que Salomón menciona en su libro a los Proverbios, que dijo que el que atiende la palabra del Señor, este será el que prospera. Eso lo dijo Salomón en el capítulo 16, luego de tantos y tantos consejos que da al pueblo del Señor en ese tiempo, al pueblo que él dirigía, un pueblo que ciertamente habían perdido sus sueños, habían perdido su confort, habían perdido su estatus, habían perdido la dirección. Salomón le menciona en el capítulo 20 en el libro de Proverbios que el que atiende la palabra del Señor prosperará. Esto es poderoso para nuestras vidas. Ahora entiendo por qué esta generación de los panes y de los peces, los que estuvieron en el desierto, los que vieron cómo el Señor habló al Padre pidiendo que multiplique ese alimento, en todo Jesús quería glorificar la obra del Padre, primero en su vida y luego con testimonio a los demás. ¿Cuánta gente, se me ocurre, volvieron los sueños después de la multiplicación de los panes y los peces? Por algo la palabra en este capítulo 6 o los últimos versículos, en el versículo 24, termina diciendo que la gente buscaba a Jesús. ¿Por qué buscamos nosotros al Señor? ¿O por qué estamos nosotros aquí en este lugar?
creyendo que con nuestra asistencia, yo recién les decía mientras orábamos, busque a Dios en los acordes, busque a Dios en las letras, en las canciones que estamos cantando, busque a Dios en tu oración, porque algo hemos visto que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí o no, familias? Algo Dios ha hecho con nosotros. Decía recién, en muchos de nosotros Dios cambió nuestro lamento, cambió nuestro lloro, cambió nuestras tristezas. En muchos de nosotros cambió nuestra forma de ser. Muchos de nosotros estamos en plena pelea de cambiar nosotros mismos para luego poder ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que realmente se la juega del todo y por el todo con el Señor. Me recuerdo en una ocasión cuando el Señor, delante de una generación cansada, de una generación que tenía el alma, de una generación que había dejado de aprender la palabra de Dios. ¿Recuerdan al Señor? Es una palabra muy conocida para el ambiente cristiano cuando Jesús dice, venid a mí todos los, usted lo sabe, todos los, ¿y qué más? ¿Y qué pasaría? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué Él haría con nosotros? ¿Que nos haría qué? Descansar. Antes de que Jesús le dijera esas palabras, Jesús le dice en Mateo, todas las cosas, a esa generación, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Hablando de la autoridad, hablando de la potestad que el Señor tiene para cambiar una generación, una vida o una familia como la de nosotros. ¿Cuántos reciben eso en su corazón? Toda potestad, dice el Señor, me es dada. Y el Señor menciona en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Toda potestad la tiene el Señor. Ahora, esto nos habla a nosotros para recuperar. Yo no sé cuál ha sido tu sueño en estos últimos 5 o 10 años atrás. Nosotros con mi esposa soñamos, vivimos soñando. Cuando no es ella, soy yo. Cuando no soy yo, son nuestros hijos. Vemos frutos en un sueño. Recuerdo en una oportunidad, Barbarita nos contaba que veía frutos que llamaban la atención en su sueño, frutos que se veían ricos aún en el árbol. Recuerdo sueños que tuve yo también, que todo eso habla y tiene relación con la iglesia. Mi esposa hace pocos días atrás me decía, amor, tuve un sueño y soñaba una iglesia que era nuestra iglesia, pero no es donde nosotros hoy estamos. Era otro lugar, era otra iglesia, era un montón de gente que no conocíamos, que alababan todos juntos al Señor. Ese es uno de nuestros sueños. Ese es uno de nuestros sueños. ¿Cuál será tu sueño? ¿Cuál podrá ser el sueño de la familia Andrade? De la familia D'Alessio, de la familia Zúñiga, de la familia Villagrán. Un grave error sería no estar soñando con nada. Un grave error sería de parte nuestra no tener un sueño en nuestro corazón. La certeza del creyente en los hijos de Dios. La certeza del creyente en los hijos de Dios. Nosotros, hijos de Dios, creyentes en Dios y en su palabra, tienen que ser por grandes convicciones. Digan conmigo, grandes convicciones. ¿Qué es una convicción a mi modo de ver? Es una base, es un cimiento, es algo firme, estable, que empieza ¿desde a dónde? Desde abajo.
¿Cuántas veces nos sentimos nosotros quizás desde abajo estamos remando, desde abajo estamos soñando, desde abajo es que la estamos peleando todos los días? ¿Sí o no? Certezas del creyente o del Hijo de Dios, de los hombres de Dios, son grandes convicciones, grandes fundamentos en lo cual yo voy a edificar mi fe y en lo cual yo voy a alcanzar los sueños que Dios ha depositado en mi corazón. Yo no sé cuántos reciben eso. Gente que pierde sueños o que deja de soñar puede ser una generación frustrada. Puede ser una generación que no ve y no alcanza a ver lo que alguna vez sintió, lo que alguna vez oró, lo que alguna vez le pidió al Señor. Una generación que no alcanza un sueño es una generación que a la larga o a la corta terminará tendida en el camino. Una generación que no puede creer que en el Señor a Él le fueron entregadas todas las cosas por su Padre Celestial. Y nosotros hoy que estamos, usted hoy que está dirigido por el Señor, por atender su palabra, por oír su palabra, por ir detrás de los sueños que alguna vez estuvieron, que fueron presentes, que te hacían luchar, que te hacían levantarte en la mañana, que te hacían mirar a tus hijos, mirar tu hogar, o quizás el hogar que hoy no tenés, pero proyectás, pero lo tenés presente en tu mente, tenés en sueño un terreno, tenés un sueño una casa, tenés en sueño un trabajo, tenés en mente un trabajo, lo proyectás, lo orás, se lo pedís al Señor, pero pasa el tiempo, pasan los meses y en vez de alcanzarlo viene el cansancio a nuestra vida. A una persona que tiene grandes convicciones, o sea, grandes cimientos en el Señor, es alguien que está seguro en quien está esperando. De nada sirve preocuparse, de nada sirve anticiparse, de nada sirve no estar seguros. Una generación que está segura de los sueños que el Señor ha depositado y que el Señor ha traído, o que simplemente vos lo soñaste y parecía una locura. A mí me viene a la mente acá ahora gente que nos ha contado sueños que tienen con su vida, con negocios, con proyectos, con trabajos. Mire al que está a su lado y dígale, vamos a seguir soñando con Dios. Vamos a seguir soñando, Pirimpón hermoso. Amén. El que atiende la palabra del Señor, dice Salomón, y Salomón fue un tipo sabio, serio, un hombre que dirigió a millones y millones de personas. Él dijo, el que atiende la palabra prospera. El que atiende a la palabra prospera. Luego añade en la Nueva Traducción Viviente, dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Cuántos dichosos hay acá? Mantenete fiel al Señor. No lo cambies. No lo cambies. No lo reemplaces. No lo reemplaces por algo que quiera hacer que creerte que tus sueños se han borrado o que ya nunca más. ¿Vos no te ves siendo una persona dichosa?
feliz con lo que haces? Alguien dichoso es alguien feliz. ¿Cuánto han perdido la felicidad? Quizás de estar al lado de tu esposa, al lado de tus hijos. La felicidad de estar en la iglesia. Yo le decía ayer a mi esposa, yo me siento feliz. Creo que se le abrí mi corazón un par de reuniones atrás a ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les decía que me sentía feliz? Me siento feliz. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que el pastor alguna vez se sintió infeliz? ¿Alguna vez me sentí desdichado? Porque uno tiene que también vencer ese hombre interior, esa mentira que viene de afuera, que a veces nos la creemos y nos hace decaer en nuestra fe, nos hace decaer en nuestros sueños. Hoy bendigo a Dios por el tiempo que estoy viviendo, pero también bendigo a Dios por el tiempo que pasé y bendigo a Dios por el tiempo que vendrá. ¿Cuántos reciben eso con un amén? Volver a soñar en el Señor, volver a planificar, volver a sentirte dichoso, feliz, importante. Y esto no lo quiero decir para que luego nos vanagloriemos y digamos cosas que no tienen que ser. No, toda la gloria siempre se la damos a Dios, a su palabra, porque acabamos de decir que la palabra de Dios nos alumbra. Porque es por efecto de la palabra que si atendemos a la palabra, Salomón dijo, dichoso el hombre que en ti confía. Porque si atendemos a la palabra, seremos prosperados. No seremos prosperados por nuestras virtudes, no, simplemente por tener la humildad en nuestro corazón de atender y luego entender la palabra que se nos está hablando. Dios te está diciendo hoy en esta tarde, Dios está obrando. Yo estoy soñando hoy con terminar el 31 de diciembre de este año. Hoy estoy soñando eso tengo en mi corazón hoy. Quiero ver cómo terminamos, quiero llegar a ese último momento y darle todas las gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho. Un sueño es un anhelo transformado muchas veces cuando no se cumple en nosotros en un suspiro. Un anhelo, simplemente un anhelo que luego se lleva a un suspiro. Un sueño en nosotros es un deseo, es un proyecto, es una aspiración. ¿A qué aspiramos? ¿A dónde aspiramos llegar? Hoy te veía, Mabelita, publicando tus productos. ¿A qué aspiras a llegar con eso? ¿A mucho? Bueno, a mucho. Y no lo digas tímidamente, con convicción, con seguridad, porque esa es tu base, ese es tu cimiento, donde vos hoy estás edificando lo que estás produciendo. ¿A qué aspiras llegar? ¿Alguien se anima a decir algo? Un anhelo, un proyecto, una aspiración, un deseo. ¿A qué aspirás llegar? Se miran algunos nomás. ¿Qué no estaba hablando el pastor? Dice. ¿De qué está hablando? Decirle, está hablando de los sueños que nosotros perdimos en una oportunidad. Acá las mujeres nos van a dar con un palo. La mujer quizás, vamos a decir algo, aspira con que, no sé si alguna vez lo soñaste, si lo pensaste, con que el varón sea más romántico. No, parece que ninguna quiere que sea más romántico. Ninguna dijo nada. Capaz que el varón, no sé, que la mujer me atienda más o me atienda mejor. No se miren porque cuando se entran a mirar es donde empiezan las peleas y donde nos tenemos que quedar después a administrar. Quizá hay algo pequeño, grande, aspirás, soñás, tenés en mente algo. Veo gente joven acá en el lugar, veo gente linda, gente creo yo, de buen corazón,
Creo también que califican de parte del Señor para que eso que empezó de manera pequeña vaya creciendo y yo me empiece a sentir feliz realmente con lo que hago, con lo que soy. ¿Cuántas se sienten feliz con lo que son? Y no, pastor, realmente no me siento feliz con la mujer que soy. Bueno, empezá a orar al Señor en esa área y decirle, Señor, realmente no me siento tan satisfecha conmigo mismo, tan realizada conmigo mismo. Y realmente, Señor, en esta área necesito volver a soñar y sentirme como esa persona que dice Salomón, esa persona dichosa, ese hombre feliz, esa mujer feliz. ¿Cuántos jóvenes no se sienten dichosos, felices de ser lo que son? ¿Cuántos tienen perjuicios en contra de ellos mismos porque se miran, porque no se agradan, porque no se valoran, porque no encuentran realmente en ellos algo que los haga sentir realizados? Tampoco que te lleve al otro extremo de decir, wow, soy el mejor o la mejor de todos ustedes, no, sino que un término medio, un término en el cual Dios se alegra con mi corazón, de mi forma de ser, se alegra el Señor de mi forma de caminar, de expresarme, de creerle a Él, porque entiendo que con humildad se llega a muchos lugares, aún más lejos de lo que quizás las personas grandes o más sabias o más entendidas han llegado. Hoy es tiempo, iglesia amada, de recuperar los sueños que una vez tuvimos dentro de nosotros. Una familia feliz, una mujer feliz. Los hijos que hoy tenés quizás no son el tipo de hijo que quisieras que hoy sean, pero yo quiero que en el nombre del Señor Jesús en esta tarde creas que Dios, por atender a su palabra, por escuchar su palabra, por dejar las tinieblas y dejarte alumbrar por la palabra de Dios, por creerle al Señor que todas las cosas fueron entregadas por su Padre en sus manos. Hoy, como la gente que buscaba a Jesús en el libro de San Juan, nosotros por buscar hoy de esta forma al Señor, algo Dios continuará haciendo con nuestras vidas. De una o de otra forma, Dios seguirá obrando por nuestras vidas. ¿Alguien lo puede creer conmigo? No dejes de soñar. No dejes de soñar con que llegará el día que tendrás una economía estable. Una economía estable. No más hacia abajo en deuda, sino una economía estable. Que serás de las personas que Dios te dará la sabiduría para poder ahorrar lo que hoy se te va de las manos. Trabajás, trabajás, trabajás y trabajás. La Biblia dice, reciben su jornal en saco roto. Te esforzás, trabajás, te esforzás, trabajás. Llega el tiempo del cobro, llega el tiempo de percibir lo que te toca recibir y más en déficit que quiero que recibas esto, iglesia. Dios está obrando, no lo dudes. Decí conmigo, Dios está obrando, no lo voy a dudar. Decí conmigo, en el nombre de Jesús. Iglesia amada, si hay algo por lo cual la gente deja sus sueños, es por la economía, porque no logra tener una economía estable, porque no tenés la cultura de ahorro. Y vos me vas a decir que tiene que ver la Biblia con esta parte, tiene mucho que ver. Ves tus gastos y siempre en déficit, siempre
pidiendo, siempre sacando de un lugar para cubrir otro lugar. Llega el tiempo en el cual esos días se terminan para la iglesia. En el libro de Proverbios, Salomón dice que el generoso, por ser generoso, prosperará. Hay gente generosa dentro de la iglesia que muchas veces no puede manifestar esa generosidad hacia la iglesia. Nosotros hoy, gracias al Señor, podemos creer que Dios está cambiando cosas en todo nuestro alrededor. En todo nuestro alrededor Dios está cambiando cosas, pero llegará el momento que Dios, para romper eso, tratará también con nosotros. Para volver a soñar, Dios tratará también con nosotros. Tendremos que dejar algunas cosas que por momentos aparecerán pérdidas, pero por momentos recibiremos en nuestras manos las grandes, las preciosas promesas del Señor para nuestras vidas. Si usted lo puede creer, dele un aplauso al Señor, por favor. Dice la Biblia que esta gente buscaba a Jesús. Y luego en el verso 25 hay un título donde el Señor dice, donde le ponen como título: Jesús es el pan de vida. ¿Qué es Jesús? El pan de vida. ¿Qué es Jesús? El pan de vida. No es cualquier cosa haber recibido a Jesús en tu corazón. No es cualquier cosa haberle ofrecido tu vida al Señor. Porque Él es la vida dentro de nosotros. Él es la vida, vuelvo a repetir, Él es la vida dentro de nosotros. Si usted no entiende esto, Él es la vida dentro de nosotros. Él es el alimento dentro de nosotros. Jesús en el verso 25 dice: y hallándole al otro lado del mar, esta gente que le andaba siguiendo a Jesús, esta gente que andaba buscando a Jesús, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Recuerden que Jesús dejó las dos barcas y se fue. Antes que lo siguieran, Jesús se fue. Estos muchachos, esta gente se da cuenta que Jesús no está y van a buscarle al otro lado del mar. Van a buscarle, ¿por qué? Porque ellos habían sido saciados. ¿Qué habían sido ellos? Habían sido satisfechos del alimento que el Señor había multiplicado en el tiempo de los panes y los peces. Ahora, en el verso 26, llega el momento que Jesús le responde a esta generación y le dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Jesús supo que habían comido del pan. Entendía que ellos no le buscaban a Jesús, pero lo buscaban de manera incorrecta. Podemos estar acá, pero con la idea incorrecta. Podemos estar en la iglesia, pero con la idea incorrecta. Estos estaban detrás de Jesús y buscaban a Jesús, pero Jesús los identifica y le dice: me buscan por el pan por lo cual ustedes han sido saciados. Y ahí viene el consejo de Dios. Ahí viene la confrontación de Jesús a estos hombres que le buscaban y le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por eso es que le digo: mantenete fiel al Señor. No lo cambies. Porque estos estaban cambiando a Jesús por el pan.
Ahora Jesús le dice, en estas palabras, le dice, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, no me busquen por los panes y los peces, búsquenme porque yo soy la palabra. Yo no sé si usted lo entiende. La palabra que a vida eterna. Se me ocurre que hubiera multiplicado Dios los panes y los peces si Jesús no hubiera hablado y no hubiera orado. ¿Qué esperó el Padre en el cielo? Oír la voz ¿de quién? De su Hijo. ¿Y qué era para Jesús? Saciarlos a ellos. Fue un anhelo, fue un deseo, fue un sueño. Ver a toda la multitud saciado por los panes, por los peces, por la bendición de andar en la luz del Señor. Permanezcan, sigan adelante. Sigan adelante, dice el Señor. Dice, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hermano, hermana, mantenerte pegado a Dios. Mantenerte cerca de Dios. Usted puede alcanzar sus sueños. Usted puede volver a soñar solito y sola. Lo puede hacer. Porque si hay algo que Dios, con lo que Dios nos diseñó, es con ser resistentes. Resistente a todo tipo de prueba y de adversidad. Ser resistente. Y usted se puede levantar mañana y decir, yo voy a procurar alcanzar algo en esta vida para este año y los años que vienen, solito y sola. Y seguramente por la habilidad que usted tiene lo puede hacer. Pero distinto es levantarse todos los días con el Señor. Ponerlo a Dios por delante y por detrás. Llevarlo al Señor dentro de usted y usted sentirse como un vencedor delante de cada situación que pueda venir. Hermano, hermana querida, usted tiene que volver a soñar. ¿De qué forma? Las personas que perdieron sus sueños. ¿Saben cuál es el gran error nuestro? El gran error de nosotros como familia, como generación, es que no planificamos. No proyectamos nuestras ideas. Nosotros nos metemos en problemas, nada más. En la economía, muchos presos de su economía porque nos metemos, nos largamos, disfrutamos por un tiempo. Pero después de un tiempo, ese tiempo que disfrutamos, algo que tenemos en nuestra mano, se convierte en meses y meses y meses de aflicción, de cansancio, de desgaste por no haber sabido planificar. Uno de nuestros grandes problemas como generación es que no planificamos, no proyectamos. Digan conmigo, ayúdanos, Señor. Jesús es el verdadero pan de vida, ¿cierto?
Jesús es el verdadero pan de vida. El pan de vida, el pan te llena, te sacia, te quita el hambre. Si dice que es el pan de vida, quiere decir que hay otras cosas que pueden provocar en nosotros muerte, y en esas muertes mueren nuestros sueños, por andar errados, por andar vagantes, etcétera, etcétera. Ahora, esta gente que buscó a Jesús lo hizo de la manera incorrecta. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para buscarlo de la forma correcta, para estar acá en esta casa con el pensamiento correcto. Amén. Si tengo sueños, que sean los sueños correctos para mi vida. Cosa que cuando vos alcance algo, vos te sientas feliz. No sé, que el día de mañana lleguen tus hijos a tu casa y te muestren ese diploma y por haber apoyado a ese hijo, a esa hija, ese egreso te provoque felicidad, alegría. Busquen la felicidad. Traten de encontrar la felicidad pegada a Dios. Muchos de nosotros dejamos de soñar porque no nos sentimos felices, no nos sentimos dichosos. Si hay algo que el pueblo de Dios tendría que tener como una cualidad, es la dicha de servir al Señor. En el Salmo 34 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos, o sea, felices, los que en Él se refugian. ¿Cuántos quisieran probar a Dios en este tiempo? Probar a Dios en este tiempo. ¿Está mal probar a Dios? ¿Es antibíblico probar a Dios? ¿No hay algo de orgullo en probar a Dios? Hay formas y maneras de pedir. Póngase de pie. Señor amado, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Barbarita, ¿me ayudas con lo que te pedí? A ver, los jóvenes, ¿sueñan con algo? ¿Soñás con algo, Florcita? ¿Sí? Bueno. ¿Soñás con algo, Natalia? ¿Sí? Bueno. Cande, ¿soñás con algo? No te estoy hablando con cucos ni cosas así, no. ¿Soñás con algo lindo vos? ¿Sí? Bueno. ¿Cuántos tienen un sueño que cumplir?